Hola, bienvenidos a Reto Siglo XXI. Hoy vamos a hacer un análisis de los valores familiares, sociales, actuales, que a opinión de mucha gente se han deteriorado. Vamos a analizar cuáles son los orígenes de esos deterioros y vamos a pensar un poquitito qué podemos hacer. Hace muchos años, tanto como 2 milenios, los filósofos griegos se cuestionaban, porque en aquel tiempo la gente se sentaba a pensar, hoy en día eso ya no ocurre, se cuestionaban qué era la verdad, qué era la realidad, cómo debemos comportarnos, cómo debe ser la ética y la moral. Y esas consideraciones dieron o provocaron más bien el cimiento o el fundamento sobre el cual se desarrolló la sociedad griega y evidentemente después Occidente entero se basó en eso porque a partir de los griegos vino la ética y la moral de los cristianos de los primeros siglos y eso influenció en el desarrollo de Occidente. ¿Qué era lo que decían los griegos? Bueno, partían de la realidad. Y ellos lo que decían y definían la realidad de una forma muy simple y hasta jocosa. Ellos decían que la realidad es lo que es. En otras palabras, una silla es una silla y no puede verse de otra manera que no sea una silla. Aunque mi percepción pueda ser que es una mesa, que es un banco, que es un sillón, pero la realidad es una, es lo que es. En términos filosóficos a eso se llama un análisis ontológico. Ontológico es un análisis del ser. ¿Qué es la silla? Una silla. ¿Por qué es una silla? Porque es la realidad. Yo soy hombre porque la realidad es que yo soy hombre, aunque usted me llame mujer o me llame tercer sexo, me llame lo que quiera, la realidad es una, aunque usted le quiera poner nombres distintos. Y entonces ellos decían que la verdad sencillamente describe la realidad. Por lo tanto, este famoso término que hemos oído en la posmodernidad de la verdad absoluta es redundante. Toda verdad es absoluta. No existe tal cosa como una verdad relativa. Y yo diría que es a partir de ahí donde nos hemos venido cuesta abajo. Cuando decimos que hay verdades relativas, lo que estamos haciendo es anulando la verdad e ignorando la realidad. ¿Por qué todo esto? Esto se los comento como una introducción al tema de valores. Los valores claramente nos fijan nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y nuestros valores emanan de nuestro ser. Hay valores morales absolutos y hay deberes que se derivan de esos valores morales absolutos. Alguien me diría, no, mira, es que no hay absolutos. Una vez una persona me dijo, mira, no existe tal cosa como los absolutos, y yo le dije, mira, acabas de decir uno. Si vos decís que no existen los absolutos, eso es un absoluto en sí mismo. Por supuesto que los hay. El tema es que nosotros relativizamos lo que nos conviene o hacemos absolutos cuando nos conviene. No se vale, porque la realidad es una. Por ejemplo, si usted quiere ir al banco y ver cuánto dinero tiene, a usted no le gustaría que le relativizaran esa información y que el cajero le dijera, todo depende. Usted quiere un absoluto ahí, tengo tanto dinero. O usted no quiere que su médico relativice su enfermedad diciendo, todo depende. Usted quiere una opinión médica. Si usted va a ir a una cirugía, usted no quiere un médico relativista, usted quiere un médico que sepa lo que hace y que lo sepa absolutamente. Pero bueno, la tendencia a relativizarlo todo es actual, es propia del mundo posmoderno y lamentablemente eso ha sacrificado la verdad y detrás de sacrificar la verdad vienen los cambios de conducta porque vienen los cambios de valores. Hoy en día le decimos malo a lo que históricamente ha sido bueno y le decimos bueno a lo que históricamente ha sido malo. El mundo por milenios se ha comportado de cierta forma y hoy con esta moda posmodernista de relativizarlo todo, desea cambiar la conducta milenial e histórica del ser humano
y sustituirla por otra que es absolutamente relativa. Hoy se vale que si yo me siento gato, entonces soy un gato. Si yo me siento mujer siendo hombre, entonces soy mujer. Eventualmente los valores se van deteriorando a tal punto que sabemos que en Canadá se está haciendo una asociación nacional de pedófilos, porque relativizamos todo. Ahora esa Asociación Nacional de Pedófilos está diciendo que ellos tienen el derecho a amar a alguien menor de edad y que si usted no los deja, los discrimina. ¡Opa! Ese no era el argumento para cambiar los temas de matrimonios y los temas de relaciones y la discriminación. En el momento que abrís esa caja de Pandora, no sabemos qué va a salir de ahí. No sabemos los demonios que van a salir de la caja de Pandora. El tema de la discriminación no necesariamente es toda mala. Nosotros discriminamos cuando ejercemos un juicio sobre qué está bien y qué está mal. Evidentemente yo voy a discriminar a aquellas personas que tienen una conducta peligrosa, una conducta dañina o tóxica, y no quiere decir que esa discriminación esté mala. Sencillamente yo estoy haciendo una diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo y estoy emitiendo un juicio que a mi mejor entender es correcto. Cuando quiero relativizar eso, entonces empiezo a pensar que los modelos tradicionales se han deshecho y ya la familia no era lo que pensábamos. Y cuando empezamos a deteriorar los valores familiares, empezamos a deteriorar la sociedad. Y cuando empezamos a deteriorar la sociedad, se nos acaba el modelo. Viene el caos. Y ustedes saben que el caos tiene una forma muy curiosa de resolver las cosas, porque las termina por resolver, pero no necesariamente como nosotros queremos que se resuelvan. Regresando a la realidad y a la verdad, tenemos que comprender que solo hay una verdad, lo que es. Un ejemplo de esto es el famoso vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Los relativistas dicen, bueno, todo depende. Yo lo veo medio lleno y el otro lo ve medio vacío. ¿Cuál sería la verdad? El vaso está al 50%. Esa es la realidad. Independientemente de la perspectiva que tengas, está al 50%. O el famoso 9 que se escribe en el suelo y hay un tipo de un lado que lo ve como 9 y hay un tipo del otro lado que lo ve como 6. Y alguien dice, bueno, ¿qué número es aquel? Muy sencillo. Preguntémosle al que lo escribió. Él nos va a decir qué fue lo que escribió. Cuidemos de no confundir verdad con percepción. Porque verdad relativa no existe. Existe una percepción diferente de la realidad, pero eso no cambia la realidad. Y como la verdad lo que hace es describir la realidad, solo hay una. Y una de sus características es que es absoluta. Por tanto, la siguiente vez que vayamos a relativizar algo, preguntémonos cuál es la realidad. Hoy en día sabemos que el tema moral se ha relativizado. Yo recuerdo cuando yo era niño, las relaciones íntimas se guardaban para el matrimonio. Allá por los años 60, creo yo, que fue la liberación sexual que arrancó con todo el movimiento hippie y todas aquellas cosas, pues eso se afincó en la sociedad y ahora hablar de eso es una locura. También todo el tema de las relaciones homosexuales, que ya hoy en día está sumamente abierto, y vamos a ver qué sigue, porque cuando relativizamos la moral, nada se detiene. Todo va cuesta abajo y todo termina por tocar fondo. ¿Qué hacer? Regresemos a nuestras raíces. Regresemos a aquellos valores básicos, aquellos que de por sí vienen impregnados en nuestro ser. Nacemos con ellos. Los valores no vienen a ser tanto culturales como lo que traemos adentro, que de alguna manera le llamamos conciencia. Pero sabemos que independientemente de dónde nacimos o cómo somos,
violar a un niño es malo, un genocidio es malo, sabemos que robar es malo, y eso es igual en China, en Arabia, en Nueva York o en Costa Rica. Nosotros venimos con eso y nosotros reconocemos eso. Y cuando nosotros transgredemos los valores, comillas, absolutos que nosotros tenemos, sabemos que los estamos transgrediendo también, porque eso viene dentro de nuestra esencia, porque somos seres morales. De hecho, si queremos verlo así, en el reino animal, el único animal moral es el ser humano. No voy a entrar en discusión de creación y evolución y todas esas cosas, porque uno podría entonces venir a decir que eventualmente los cerdos van a ser morales, o los caballos van a ser morales. No lo sé. El programa de hoy no trata de eso. De lo que sí trata es que nosotros somos seres morales, somos seres éticos, somos seres que fuimos creados o hechos o formados para vivir en comunidad y que nos interesa no solamente el individualismo, sino la comunidad donde vivimos. Por lo tanto, aquellas cosas que uno dice, yo puedo hacer lo que quiero siempre y cuando no lastime a otro, tenemos que repensarlas, porque nosotros no somos seres independientes, aislados, que vivimos en una cueva en la montaña. Vivimos en comunidades y en esas comunidades se forman seres humanos. Niños observan, adultos se conducen. Nosotros no podemos pensar tan egocéntricamente como para decir yo hago lo que me da la gana y si eso se vale porque a nadie lastimo. No se vale. Pensemos en el prójimo, pensemos en el amor al prójimo que tenemos que tener, pensemos en lo que conviene a nuestra comunidad y pensemos básicamente que mi conducta impacta todo eso y si mi conducta está basada en mis valores, reconsideremos otra vez regresar a nuestras bases. Los valores son importantes porque viene desde nuestra esencia. La pregunta que resta es, ¿cuál es nuestra esencia?